Welcome back. We are following breaking news out of the Supreme Court, which has just blocked the Trump administration from deploying the National Guard in Illinois. The justices rejecting the White House's claim that the troops were needed to protect federal agents carrying out immigration enforcement, particularly in and around the Chicago area. The decision represents a rare defeat for this administration by this conservative-leaning court. Joining me now is NBC News senior Supreme Court reporter Lawrence Hurley. So, Lawrence, what did the justices say in their ruling? Desde el inicio del segundo mandato, pocos acontecimientos han alterado tan directamente la rutina institucional como lo ocurrido en la última sesión pública del Supremo. El 20 de diciembre de 2025, durante una audiencia pública del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Un fragmento concreto de la argumentación oral llamó la atención por romper con la habitual cautela de los ministros. El comentario no surgió de improviso, ni fue fruto de una retórica inflamada. Se trataba de una referencia directa, hecha por uno de los ministros más veteranos de la Corte, a un entorno institucional progresivamente desvinculado de los mecanismos clásicos de contención recíproca entre los poderes. El comentario, aunque breve, generó un efecto acumulativo en los minutos siguientes. El ritmo de la sesión se ralentizó. Los abogados presentes cambiaron la entonación de sus argumentos. Y los ojos de los asistentes se fijaron en sus notas con más frecuencia de lo habitual. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Horas más tarde, la transcripción oficial de la audiencia comenzó a circular con inusual rapidez entre las oficinas del Congreso, los consejos jurídicos de los comités legislativos y los grupos internos del Departamento de Justicia. En el contenido material de la sesión, no había ninguna deliberación con efecto vinculante inmediato. El caso debatido se refería a una controversia técnica sobre los límites de actuación de los organismos reguladores en contextos de emergencia sanitaria. Un tema complejo, pero nada nuevo para el tribunal. Lo que hizo que el episodio se saliera de lo habitual fue la forma en que los ministros relacionaron el caso con un contexto más amplio de vaciamiento funcional, de los instrumentos de rendición de cuentas entre los poderes de la República, y sobre todo, la forma en que se refirieron, sin citar nombres, a la relación entre la presidencia en ejercicio y la creciente resistencia de instancias internas del Ejecutivo a responder a órdenes judiciales directas. Este tipo de mención, aunque velada, no suele hacerse en voz alta en el Pleno del Tribunal Supremo. Históricamente, existe un entendimiento tácito de que las críticas institucionales dirigidas al Ejecutivo deben hacerse mediante votos escritos, sentencias o manifestaciones en informes oficiales. La transgresión de esta práctica, aunque sutil, fue interpretada por sectores jurídicos como una señal de creciente impaciencia entre los ministros, ante el comportamiento de ciertos órganos subordinados a la Casa Blanca. Poco después del discurso, la correspondencia entre los gabinetes indicaba que al menos 3 ministros consideraban incluir en sus futuros votos referencias explícitas a lo que denominaron ambigüedad deliberada por parte del Poder Ejecutivo en el cumplimiento de las decisiones preliminares. Este tipo de articulación, cuando proviene de miembros de la Corte Suprema, no solo tiene como objetivo anticipar disidencias, sino también preparar el terreno para decisiones de efecto estructural. Aunque ese día no se anunció ninguna medida, el efecto práctico del episodio fue inmediato. A última hora de la tarde, la dirección del Comité Judicial del Senado convocó una reunión extraordinaria, a puerta cerrada, con representantes de la Biblioteca Jurídica del Congreso y asesores de la Oficina de Asuntos Constitucionales. Según informes confirmados posteriormente, el tema central de la reunión fue la revisión de los protocolos de supervisión, del cumplimiento de las órdenes judiciales federales por parte de las agencias vinculadas a la Oficina de la Presidencia. Esta maniobra legislativa, por sí sola,
no implica una ruptura institucional, pero sugiere un nivel de atención coordinada que no suele activarse por declaraciones aisladas en sesiones ordinarias del tribunal. La delicadeza del momento se acentuó cuando, 3 días después de la audiencia, un informe preliminar de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos del Senado sacó a la luz una serie de memorandos internos, emitidos por agencias ejecutivas entre julio y noviembre, en los que se discutía la posibilidad de responder a las órdenes judiciales federales, basándose en dictámenes propios de riesgo institucional. En uno de los pasajes más debatidos del documento, los técnicos del Departamento de Salud argumentan que determinadas medidas cautelares podrían ejecutarse parcialmente, de acuerdo con la viabilidad logística en un escenario de estabilidad administrativa. Esta formulación fue inmediatamente interpretada por los analistas como un indicio de que el gobierno estaba condicionando el cumplimiento de las decisiones judiciales a criterios subjetivos, vinculados a su propia conveniencia operativa. A partir de ese momento, la tensión dejó de ser solo una cuestión de forma. Pasó a plantearse, a los ojos de algunos parlamentarios y ministros, como una crisis potencial de autoridad entre los poderes. La Corte Suprema, al identificar que sus decisiones estaban siendo relativizadas fuera de los mecanismos legales de impugnación, pareció dar la voz de alarma. No fue una ruptura, ni un enfrentamiento frontal, pero sí un hito sutil, que rediseñó la percepción sobre los límites de la relación entre el Ejecutivo y el Judicial en el contexto actual. Es precisamente por este tipo de inflexión que seguimos observando con mayor atención las señales emitidas por las instituciones. Si este tipo de análisis tiene sentido para usted, considere seguir nuestros próximos episodios. Ayudan a mantener el enfoque en lo que realmente estructura el funcionamiento del sistema, incluso cuando las señales son discretas. A partir de ese momento, el episodio relacionado con la Corte Suprema deja de ser un hecho aislado y comienza a entrelazarse con una secuencia más amplia de movimientos institucionales que, aunque discretos en su formato, convergen en una preocupación común: la creciente asimetría entre las decisiones formales y su ejecución práctica dentro del gobierno federal. Este patrón no es nuevo, pero el grado de recurrencia y el perfil de las agencias involucradas indican un cambio de escala. A lo largo de los últimos 6 meses, al menos 7 decisiones preliminares de jueces federales han sido objeto de reinterpretaciones administrativas que, en la práctica, han pospuesto o modificado sus efectos. En 3 de esas ocasiones, los propios magistrados responsables solicitaron aclaraciones a la Procuraduría General de la Unión, que respondió con notas técnicas en las que sostenía que las órdenes se cumplirían de manera compatible con las directrices operativas vigentes. Este lenguaje, aunque jurídicamente defendible, se ha interpretado como síntoma de una nueva postura frente a la autoridad del Poder Judicial. Esta convergencia ayuda a entender por qué el Senado actuó con inusitada rapidez. La convocatoria extraordinaria del Comité Judicial, sumada a la solicitud de dictámenes técnicos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, constituye una respuesta coordinada que, en palabras de uno de los senadores presentes en la reunión, busca verificar si existe un patrón sistémico de relativización de las órdenes judiciales. La iniciativa no representa, hasta el momento, una investigación formal, pero cumple la función de mapear comportamientos administrativos que, en conjunto, pueden caracterizar un cambio relevante en el equilibrio entre los poderes. Este tipo de estudio técnico es a menudo la etapa inicial de procesos más amplios, incluidas las investigaciones legislativas. Cuando se lleva a cabo con el apoyo de órganos internos del Congreso, permite consolidar una base empírica que fortalece posibles acciones de responsabilización futuras. Simultáneamente,
Otras instancias comenzaron a registrar movimientos compatibles con este nuevo estado de alerta. El Consejo Nacional de Jueces Federales, en una reunión rutinaria celebrada días después de la audiencia del Tribunal Supremo, incluyó en su agenda interna un punto sobre la eficacia de las decisiones judiciales en materia de políticas públicas sensibles. Aunque el término utilizado es genérico, fuentes cercanas al Consejo confirmaron que el debate fue motivado por informes de magistrados que enfrentan dificultades operativas en el cumplimiento de órdenes emitidas en casos relacionados con programas federales de salud e inmigración. Estas áreas, históricamente delicadas, han pasado a ser objeto de una atención redoblada por parte del Poder Judicial ante los signos de resistencia no declarada por parte de los órganos ejecutivos. No se trata de un conflicto declarado. Hasta el momento, no hay rechazos explícitos, impugnaciones públicas, ni desobediencia frontal. Lo que se observa es una zona gris de ejecución parcial, de respuestas dilatorias, de justificaciones burocráticas que hacen que las órdenes judiciales sean menos efectivas, sin que ello constituya técnicamente un incumplimiento. Este tipo de comportamiento es difícil de captar con métricas convencionales, pero tiene implicaciones reales para el funcionamiento del Estado de Derecho. La ausencia de una respuesta directa por parte de la presidencia refuerza la impresión de que el Ejecutivo prefiere mantener la ambigüedad como estrategia, evitando el enfrentamiento abierto, sin embargo, ceder totalmente al mandato de los tribunales. Esta ambivalencia genera efectos secundarios perceptibles. En los ámbitos jurídicos y académicos, crece el debate sobre el papel de los tribunales en contextos de cumplimiento parcial. Algunos estudiosos sostienen que el Poder Judicial dispone de instrumentos suficientes para obligar al cumplimiento íntegro de sus órdenes, incluso mediante sanciones administrativas. Otros, sin embargo, advierten sobre los riesgos de una escalada institucional si la Corte Suprema decide ampliar su ámbito de actuación en respuesta a la vacilación del Ejecutivo. Hay precedentes internacionales que ilustran estos dilemas, como el caso del Tribunal Constitucional de Polonia en la década de 2010, o incluso los enfrentamientos entre el Tribunal Supremo Federal brasileño y el Ejecutivo durante la pandemia. Estas experiencias sirven de referencia, pero no ofrecen soluciones directas para la situación actual de Estados Unidos, donde la tradición de contención mutua se sustenta en códigos más implícitos. Dentro del Departamento de Justicia, las señales también indican malestar. Fuentes cercanas al fiscal general revelaron que, desde el inicio del segundo mandato presidencial, han aumentado las solicitudes de aclaración sobre el alcance del cumplimiento de las decisiones preliminares. La mayoría de estas solicitudes provienen de agencias del propio Ejecutivo que solicitan orientación jurídica sobre los grados de cumplimiento razonable de las resoluciones judiciales en contextos considerados de inestabilidad administrativa. Aunque estos términos se utilizan con cautela, su repetición en documentos internos sugiere un proceso deliberado de flexibilización interpretativa. En respuesta, la oficina del fiscal general ha reforzado, al menos públicamente, su compromiso con la supremacía de las decisiones judiciales. Pero el contraste entre el discurso formal y los registros administrativos plantea interrogantes entre los observadores más atentos. Por eso, incluso cuando los episodios parecen aislados, seguimos atentos a las conexiones que se forman entre ellos. Si valora este tipo de análisis, basado en hechos y procesos, este canal se compromete a seguir cada nuevo acontecimiento con el rigor debido. Al trazar un panorama de los acontecimientos institucionales más recientes, una conclusión comienza a imponerse con fuerza: la tensión entre los poderes de la República estadounidense ya no se limita al ámbito de los desacuerdos puntuales. Lo que se está perfilando
Es un entorno en el que la separación funcional prevista en la Constitución pasa a negociarse mediante prácticas operativas, ajustes internos e interpretaciones administrativas que, aunque discretas, alteran los fundamentos del equilibrio institucional. Más que el simple incumplimiento de órdenes judiciales, lo que se observa es la redefinición progresiva de lo que significa obedecer una decisión judicial, en un contexto de disputas latentes y dinámicas institucionales superpuestas. Varios analistas han señalado que el Ejecutivo estaría experimentando, de manera no declarada, una nueva forma de interacción con el Poder Judicial. En lugar de actuar sobre la base de órdenes imperativas, los órganos del gobierno federal han pasado a condicionar el cumplimiento de las decisiones a dictámenes internos, análisis estratégicos y validaciones administrativas que amplían los plazos, modifican los alcances y en ocasiones vacían parcialmente el contenido original de las resoluciones judiciales. Este movimiento no representa necesariamente un rechazo frontal a la autoridad judicial, sino más bien un intento de reposicionar su función en el sistema de control recíproco. En otras palabras, lo que antes era un cumplimiento automático, se convierte ahora en un proceso de asimilación condicional. Por otro lado, hay quienes afirman que esta interpretación presupone una cohesión decisoria, que no se ajusta a la realidad del Ejecutivo. Para este grupo de expertos, no existe un plan articulado de enfrentamiento institucional, sino el reflejo fragmentado de una estructura estatal presionada por múltiples demandas y carente de una coordinación efectiva. Los retrasos en la respuesta a las decisiones judiciales serían el resultado de la superposición de prioridades, de la dificultad para integrar los sistemas administrativos y de la limitación de personal técnico cualificado para actuar en las áreas más sensibles. Así, la aparente resistencia institucional no sería más que una manifestación de fallos logísticos y administrativos crónicos. Una tercera corriente analítica se centra en la formación de patrones informales de conducta. Según esta visión, la ausencia de reacciones firmes ante el incumplimiento parcial de las decisiones judiciales ha creado una cultura de permisividad institucional. Incluso sin romper con la legalidad, determinados sectores del Ejecutivo estarían operando en zonas de ambigüedad, en las que se respeta formalmente la letra de la ley, pero se reinterpreta su espíritu de forma pragmática. Esta práctica, cuando se repite y no se cuestiona, se convierte en precedente. Y es precisamente por la ausencia de sanciones políticas o jurídicas que estos precedentes cobran fuerza, remodelando las expectativas institucionales de comportamiento. Independientemente de la vertiente interpretativa, crece el consenso de que el sistema político estadounidense atraviesa un período de tensa acomodación. Esta acomodación no ha generado crisis explosivas, pero ya es suficiente para alterar las dinámicas internas de deliberación, retrasar la implementación de políticas públicas y afectar la previsibilidad del funcionamiento institucional. Términos como cumplimiento progresivo, ejecución mitigada y respuesta bajo salvaguardias aparecen con cada vez más frecuencia en documentos internos, lo que sugiere que el poder de mando de las decisiones judiciales se está diluyendo en procesos de toma de decisiones cada vez más complejos y compartimentados. La academia jurídica, atenta a estos movimientos, ha comenzado a sistematizar este fenómeno en estudios, informes y conferencias destinados a comprender las nuevas relaciones entre los poderes. Los investigadores han propuesto herramientas de monitoreo continuo, mecanismos de evaluación del riesgo institucional e incluso la creación de instancias consultivas permanentes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Estas medidas aún no se han adoptado formalmente, pero indican una clara percepción de que el modelo tradicional de separación rígida entre las funciones estatales
debe replantearse a la luz de los retos contemporáneos. En el Congreso, la respuesta ha oscilado entre el pragmatismo y la precaución. Algunos legisladores consideran imprescindible aprobar normas que obliguen al cumplimiento inmediato de las órdenes judiciales, bajo pena de sanciones funcionales. Otros, sin embargo, temen que cualquier intervención más directa pueda percibirse como un intento de debilitar la autonomía del Ejecutivo, generando efectos colaterales impredecibles en un escenario político ya polarizado. Por esta razón, incluso entre los líderes más experimentados, prevalece una postura de contención estratégica, marcada por declaraciones diplomáticas y reuniones entre bastidores, sin avances legislativos concretos. En el ámbito del Poder Judicial, particularmente en la Corte Suprema, las señales de malestar son discretas, pero inequívocas. Además del ministro que hace meses alertó sobre el riesgo de deslegitimación de las decisiones de la Corte, otros 2 magistrados comenzaron a incorporar en sus votos referencias a la importancia de la eficacia real de las decisiones judiciales. Estas manifestaciones, aunque sutiles, apuntan a una creciente preocupación por el progresivo vaciamiento de la autoridad judicial. Si esta inquietud se convierte en una posición doctrinal explícita, la Corte podría asumir un papel más activo en la defensa de su centralidad en el sistema de controles y contrapesos. En el plano técnico-operativo, los funcionarios públicos informan de cambios importantes en la rutina de ejecución de las decisiones judiciales. En varios organismos, la liberación de medidas determinadas por la justicia pasó a exigir trámites adicionales, como la validación por consultorías jurídicas internas y revisiones administrativas. También hay menciones frecuentes a cambios informales en la interpretación de las órdenes recibidas, basadas en orientaciones políticas no publicadas. Este escenario contribuye a la formación de un campo gris de actuación, en el que las fronteras entre la legalidad y la conveniencia se vuelven cada vez más difíciles de delimitar. Los especialistas en gobernanza institucional han alertado sobre el hecho de que la principal amenaza no radica en los episodios aislados de conflicto entre los poderes, sino en la ausencia de mecanismos eficaces de recomposición. Cuando los canales de diálogo interinstitucional dejan de producir consensos operativos, el sistema comienza a funcionar de manera fragmentada, con cada poder calibrando su actuación a partir de criterios propios. Este tipo de funcionamiento, aunque no es inconstitucional, tiende a corroer la armonía sistémica y a reducir la capacidad del Estado para responder de manera coordinada a situaciones de alta complejidad. Por todo ello, reforzamos aquí nuestro compromiso con el análisis editorial cualificado, basado en la observación minuciosa y continua del panorama institucional estadounidense. Si este contenido contribuye a ampliar su comprensión sobre los silenciosos reajustes que se están produciendo en las estructuras de poder, seguiremos atentos a cada nuevo movimiento, ofreciendo siempre contexto, profundidad y responsabilidad informativa.